Bienvenidos, gente, una vez más hablemos de pelota. Ahora ya volvemos a los videos de forma natural, las entrevistas como tanto nos gusta. Y el día de hoy estamos con Carlos Albert. Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? Edgar, muy bien, muy contento. Gracias por acompañarme. Gracias por... No, al contrario, gracias por dejarnos entrar a tu casa y acomodarnos acá con todos estos chunches. Es su casa. Bueno, gente, empecemos con el video. Bueno, Carlos, en Hablemos de Pelota nosotros tenemos la costumbre y iniciamos así los videos preguntándole a la gente si sabe de fútbol. ¿Tú sabes de fútbol? Algo, sí. Sí. No todo, pero algo. Tratando de aprender conforme la vida, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es que cuando jugaste fútbol profesionalmente, como yo, durante 10 temporadas, cuando estuviste en la selección nacional, cuando jugaste en Juegos Olímpicos, cuando ganaste Juegos Panamericanos y cuando tienes 40 años viendo fútbol, analizando fútbol como periodista, algo tienes que haber aprendido. Algo se te queda, ¿no? Que se te empape, algo, Dios mío. Algo, sí. De menos. Sí. Bueno, te quiero arrancar con un tema que siempre es polémico, que tiene sus puntitos, que unos lo aman, otros lo odian. Mucha gente habla de la selección en el Mundial y mucha gente se preocupa que porque nuestros seleccionados no juegan y diferentes cuestiones. ¿Para qué nos alcance en Rusia 2018? Para lo que nos ha alcanzado en todos los demás torneos importantes, para llegar. Nacho Telles lo definió muy bien. México, dice, no es un país contendiente, México es un país participante. Y tenemos, dijo Nacho, que llegar a ser contendientes. Y yo sigo pensando, como Nacho, que seguimos estando en el papel de participantes, más no de contendientes. Sí, como del 10 al 20, ¿no? Por ahí de esos lugares. Más o menos, igual que siempre, o sea, nos vamos a quedar igual que siempre. No somos un fútbol competitivo, somos un fútbol participativo. Y esas cuestiones vienen de la mano por la poca participación de los jugadores mexicanos en Europa, por cosas administrativas. ¿Qué pasa? Es un poco de todo, pero yo fundamentalmente creo que el problema de nuestro fútbol es el enfoque que se le da al fútbol profesional en nuestro país, el mal manejo del fútbol, el hecho de que se les ha olvidado a los directivos que el fútbol es un deporte y que en el deporte tienes que aprender a eso, a competir, si quieres llegar a sobresalir. Lo han convertido todo en un negocio, todo lo ven a través de la caja registradora, entonces los resultados son exactamente esos, buenos económicamente para la federación, pero malos para el fútbol mexicano a nivel deportivo, porque es muy claro que cada vez somos y tenemos menos personajes mexicanos de alto nivel en la selección nacional. Es cierto que algunos se han ido a Europa, es cierto que ahora van más jugadores a Europa, es cierto que algunos de ellos llegan a sobresalir, pero todo esto sucede en el ambiente particular de los equipos, porque si llegas a un fútbol competitivo como el alemán, como el inglés, como el italiano, y no compites, no vas a poder salir adelante. Por eso sí, insisto, algunos jugadores mexicanos sí han aprendido a competir en los fútboles europeos, pero cuando se reúnen en la selección nacional, les vuelve a atacar otra vez el síndrome del jugador mal acostumbrado, consentido, con ínfulas, se desubican, creen que no se merecen ya más que elogios y se pierden en el camino y vuelven a ser mexicanos, vuelven a ser futbolistas mexicanos. O sea, me estás diciendo que el nivel del futbolista mexicano sí da para competir a otros fútboles, pero la ideología y la idiosincrasia del jugador en la selección, y llamémoslo así como sentirse mexicano, hace que se achique. Sí. Sobre todo ahora. Lo que voy a decir a lo mejor no les va a sonar muy lógico, pero
Cuando yo jugaba fútbol en los años 60, yo tenía compañeros que estoy seguro que si en aquel entonces se hubiera acostumbrado las transferencias a Europa, hubieran destacado muchísimo y además le hubieran dado a la selección nacional otro nivel. Me estoy refiriendo a, bueno, obviamente a Toño Carvajal, a Del Muro, a Peña, también a Héctor Hernández, a Chava Reyes. Había muchos jugadores de muy buen nivel que hubieran podido destacar en Europa, pero no se acostumbraban, ¿no? Sí, no sucedía, no pasaba porque no teníamos, o sea, ni se veía tanto fútbol mexicano como ahora se ve el fútbol de todo el mundo a través de la televisión y de las redes sociales. Entonces no tenían escaparate los futbolistas mexicanos, ni tampoco había grandes competencias. Entonces, no es que fuera mejor o peor el fútbol antes, pero sí había futbolistas mucho más comprometidos, había futbolistas más íntegros en todos sentidos, con gran calidad, que yo creo que hubieran podido dar un brinco a Europa con mucha facilidad, y creo que en el fútbol mexicano, con una buena administración, hubieran podido dar un salto también a nivel de tri, a nivel de la selección. Ok, ahorita estuviste tocando un tema de los intereses, que mejor la lana que lo deportivo. ¿Cuál es la solución del fútbol mexicano entonces? Que todos se vayan, que lleguen nuevos. Porque hay gente que lo ve como una entidad pública, pero hay que tenerlo claro que es algo privado. Pero claro que rendiría mejores dividendos si tú eres un equipo competitivo, si tú llegas a, imaginemos, semifinales de Copa del Mundo. ¿Qué se tiene que hacer en México? En México lo que se tiene que hacer es que la Federación Mexicana de Fútbol, y lo he dicho durante mis 40 años de periodista, sea autónoma. Que la Federación Mexicana de Fútbol actúe como lo que es una federación deportiva, porque antes de ser negocio, es un deporte. Es deporte, sí. El fútbol primero fue un juego, luego se transforma en un deporte cuando ya tiene reglamentación, se reglamenta y entonces ya es un deporte. Luego se hace un deporte profesional, ojo, profesional, cuando la oferta es, señores, tenemos tan buen fútbol que vamos a ponerlo a jugar en estadios y les vamos a cobrar a ustedes para que vengan a divertirse, a entretenerse, a apasionarse, porque el fútbol es un espectáculo y vamos a cobrar por él. Ese es, así nacen las cosas. Un juego, luego se reglamenta y se convierte en un deporte, luego se convierte en un deporte profesional, después en un negocio. Y por lo tanto en un negocio. Un negocio para todas las partes, para los dueños, para los jugadores, para los árbitros y para la federación también. Ese es el eje. Si eso se cumpliera, no tendríamos que estar pidiendo limosnas y seríamos un país muy competitivo a nivel internacional. Pero cuando los dueños tergiversan el tema, cuando los dueños se sienten que son no los dueños de un negocio, sino que creen que son los papás de los futbolistas y los quieren tratar como se les da la gana. Hoy te doy tu domingo, hoy no te doy tu domingo, hoy te castigo. Hoy te vas para allá. Te castigo porque sacaste 6 de calificación, hoy no. Cuando falta profesionalismo en el área más importante a nivel administrativo, que es los dueños, cuando los dueños no son profesionales, cuando los equipos, en lugar de ser clubes con socios, como prácticamente en muchas partes del mundo, y tienen que darle y tienen que someterse a una federación autónoma, entonces los equipos pueden tener esa libertad y ese crecimiento y esa obligación de crecer. Pero cuando los dueños de los equipos son los mismos que te quitan y te ponen reglamentación, y además que toman decisiones deportivas, ¿no? Deportivas, pero todavía peor, cuando los dueños de los equipos son en una gran medida, un 40% de los equipos de México, pertenecientes a medios de comunicación, con lo que pesan en México los medios de comunicación,
cuando dicen que la prensa es el cuarto poder, yo creo que se equivocan. Yo creo que la prensa en este país es el primer poder, por encima inclusive de los políticos. La prensa, y me estoy refiriendo a televisión, a radio, etcétera, es la que quita y pone presidentes, diputados, senadores, etcétera. Entonces, cuando los dueños de los equipos son los medios de comunicación y pesan tanto, y las decisiones pasan forzosamente a través de ellos, ¿y a qué me refiero? Te pongo un ejemplo muy fácil: horarios. Cuando los horarios de los partidos los ponen las televisoras, ¿por qué? Pues porque yo quiero que después de mi programa fulano de tal o antes de mi programa fulano de tal me dejen un buen rating, entonces yo quiero que mi equipo juegue a las 5 de la tarde del viernes. Oiga, pero que no sé qué. No, yo quiero, porque luego a las 7 ya tengo mi programa y quiero que se liguen y quiero jalar el rating. O sea, entonces cuando todas las decisiones, la gran mayoría, o por lo menos de las importantes, las toman los medios de comunicación, que son dueños de los equipos, que son los que dominan en la federación, y Televisa lo ha venido haciendo durante 50 años, entonces las decisiones no son orgánicas, no son lógicas, no se toman de acuerdo a las conveniencias del fútbol, sino en pro de lo administrativo y económico. Solamente en el económico. Ahí empezamos a tener, se empieza a desvirtuar claramente el objetivo central de dar un espectáculo. Cuando tú tratas de dar un espectáculo, y me voy a referir, por ejemplo, a una obra de teatro, tú no vas a poner una obra de teatro a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque no vas a tener nadie que... Un miércoles. ¿Quién va a ir? Nadie. ¿Por qué la pones en sábado a las 3 de la tarde y el domingo? Porque son los momentos en que la gente puede ir al teatro. Entonces, ¿por qué los cines empiezan sus funciones a determinada hora? Porque normalmente en las tardes hay más facilidad de llevar a los niños que salen de la escuela a las películas infantiles, etcétera, etcétera. Cada espectáculo se maneja con una lógica importante para hacer negocio, para que el espectáculo sea negocio, porque cuesta mucho hacer una película, cuesta mucho poner una obra de teatro y tú necesitas recuperar tu dinero y ganar, porque de eso se trata, de que ganen, en el caso de una obra de teatro, los actores, las actrices, el director, entonces el productor, el que pone la lana, tienes que hacer una lógica para hacer un negocio. Y en el fútbol mexicano es al revés, exactamente. No les importa el fútbol como tal, sino como el mero negocio. Algo, lo que yo quiero. Yo tengo mi fútbol, Televisa tenía 12 equipos, los derechos de transmisión de 12 equipos, entonces él empezaba a acomodarlos para... tú vente para acá, vente a las 7. Exactamente. Claro. Entonces, eso no se tomaba en cuenta ni siquiera la opinión del técnico, decirle, oye, ¿cómo ves si jugamos? No, tienes que jugar a esta hora, porque Televisa dijo que necesita que juegues esa hora. Y Televisa nos está pagando mucho dinero por las transmisiones y ese dinero lo necesitamos para poder nosotros conseguir jugadores, etcétera. Entonces, se convirtió en un círculo vicioso, pero la dependencia fundamental no era la de darle un buen espectáculo a la gente, sino la de tener dinero. Darle el dinero a los dueños. Dinero fácil. Es un dinero fácil porque firmas un contrato, Televisa te paga y tú ya tienes el dinero ahí. Todavía ni has jugado, todavía nada, ya tienes tú los derechos, ya te los pagaron. Y con ese dinero te empiezas a manejar. Entonces ahí la llevas. Entonces llega un momento en que la gente que va al estadio te interesa, pero las taquillas se convierten no en tu principal fuente de ingresos. Es una cosa extra. Exactamente. Entonces, en Europa no es así. En Europa, normalmente, aunque ya hay algunos medios que tienen también equipos, pero en términos generales, en un 95% son clubes, algunos son con socios, otros son con dueños, pero que entienden que para que el negocio del fútbol le sirva a todos, tiene que ser, primero que nada, un buen espectáculo, ¿no? De ahí que ahora ves contrataciones que son verdaderamente impensables. Sí, alucinantes las cantidades. Las cantidades. Y la gente dice, ¿pero de dónde saca dinero? Lo van a recuperar de alguna manera. Lo van a recuperar. Derechos, entradas. Claro. Exactamente. ¿No? Entonces, en Europa lo manejan al revés que aquí.
Y por eso les funciona bien, porque a pesar de que son cifras estratosféricas, sigue imperando el tema de dar un buen espectáculo. Y lo dan. Y lo dan, y por eso, si tú te das cuenta, yo en alguna ocasión que transmitíamos, cuando trabajaba en Imevisión, los partidos de la Liga Inglesa, estábamos en la fecha, faltaban 3 fechas para que terminara, o 4, para que terminara la temporada. Íbamos a transmitir un domingo a las 8 de la mañana un equipo A contra equipo B, que ya estaban peleando los últimos 4 lugares. Veías el estadio atascado, ¿no? Entonces, eso te llama la atención y empiezas a investigar y dices, bueno, es que allá la gente quiere ir a ver fútbol. No quiere nada más a ver si califica tu equipo o no califica. Si no califica, ya no voy. La gente está metida en el espectáculo porque está montado de tal manera que los últimos 4 lugares pueden descender, los 4 y los 5 primeros tienen chance de ir a la Eurocopa y a no sé dónde. O sea, lo trabajan inteligentemente, pero siempre dándole preponderancia a el espectáculo. Yo esa palabra la repito toda la vida porque eso es el fútbol profesional. Eso debe ser, así se debe manejar. Debes de conseguir jugadores buenos para que sean un buen espectáculo. Necesitas un buen actor. Claro, sí. Necesitas un buen director de obra, un buen director técnico. Necesitas un buen que te apoye para alguien que te apoye con dinero, un dueño, ¿me entiendes? O sea, y entonces en México nunca va a mejorar nuestro fútbol mientras no volvamos a pensar y le demos el giro de 180 grados para que vamos a pensar primero en dar el espectáculo y luego ya vemos quienes se interesan en nuestro espectáculo, y al que le interese que no lo compre, y al que no, si no le interesa a nadie, pues no me lo compres, papá. Yo con la gente que va al estadio y con los ingresos y con esto me voy a defender. Sí, porque si tienes un mejor espectáculo, incluso tu situación financiera puede incluso mejorar. No, va a mejorar seguro, seguro. O sea, es que ni siquiera es que lo dudes, va a mejorar. Como todo en la vida, la calidad te da un éxito. Es dificilísimo que ofrezcas calidad y fracases. Muy difícil en fabricar un mueble, en fabricar un foco. Si tú tienes calidad y has hecho un estudio de mercado para ver dónde vendo mi foco y no poner un equipo en determinada plaza que no me va a funcionar, es lo mismo. Tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que ver en dónde ponerlo, a qué hora tienes que jugar, qué tipo de gente es la que vive ahí, qué es lo que quiere la gente, cómo me identifico este equipo con la gente. No cambiar el uniforme cada año, no cambiar los colores, no cambiarle el nombre, no llevármelo hoy. Antes se llamaba Irapuato, pero ahora ya es San Luis Potosí, pero antes en la primera división eran los Rayos de no sé qué. No, eso no es lo bueno. Tienes primero que tener el producto, un buen equipo, y cuando ya esté bien arraigado, te puedes dar el lujo de cambiar la camiseta de vez en vez, etcétera. Detallitos, ¿no? Sí, pero nada. Pero ya tienes tu producto. Pero aquí lo más importante es cada año cambiar camiseta. ¿Por qué? Porque quieres vender camisetas. Cada año cambiarle el nombre. O sea, en ninguna parte del mundo hay esos cambios de franquicias, de llevarte un equipo de Irapuato a Zacatepec, a San Luis Potosí. No hay, no existe. Tú imagínate nada más que llegues un día y les digas a los de Boca, ¿qué creen? Que Boca, en lugar de jugar ya en la Boca, hoy lo acabamos, tenemos una franquicia, nos lo vamos a llevar a Córdoba. Te matan. Se muere la gente. No, te matan, ¿eh? No es broma. Si tú vas y les dices eso, sacas el equipo de Boca, te matan. No es broma. No lo estoy diciendo en broma. Entonces, pero aquí, Necaxa. ¿Para qué? Vamos a llevárnoslo a Aguascalientes, primero, después nos lo llevamos a otro lado, al Atlante, vamos a llevarnos a Querétaro, luego nos llevamos a Cancún. El Atlante, un equipazo de México, el Necaxa, un equipo arraigado en la capital. Lo que le han hecho a esos equipos es una muestra de lo que te comento. No tienen los directivos del fútbol mexicano la más mínima idea de lo que es una franquicia que ya tiene un valor per se. O sea, tanto trabajo que cuesta insertar a un equipo en una sociedad, en un pueblo, en una ciudad, para que de repente te lo lleves. Arrancas un equipo de un lugar, lo arrancas porque ya tiene raíces,
y lo llevas a plantar a otro lado, que ni siquiera les gusta. La gente de Aguascalientes dijo que, obviamente a alguna gente le gusta tener ahí, pero no lo vieron hacer, no lo vieron seguir. Del DF. Aquí nació, aquí se hizo, malo o bueno, arréglalo, pero déjalo en donde nació, aquí lo sembraste, Atlante también. ¿Quieres un equipo en Aguascalientes? Saca una franquicia, pelea por ella, lucha, y cuando te den chance, métela para que la gente sienta que es su equipo y no que llegaron a ponerle allí un híbrido. Pues ahora ya el Necaxa es de Aguascalientes, ¿sabes? Qué padre, ¿no? Si te das cuenta, son detalles de lo que todo esto viene a colación, porque me preguntaste qué hay que hacer. Lo que hay que hacer es darle al fútbol mexicano, volverlo a su esencia, a sus raíces, que la Federación Mexicana de Fútbol tenga directivos autónomos, que no dependan ni sean nombrados por Televisa, por fulano de tal, por Televisión Azteca, que sean directivos que tengan conocimiento de fútbol, que tengan cariño por el fútbol, porque en la Federación Mexicana de Fútbol, cuando te dan sus estatutos, es muy sencillo. El primero que dice es fomentar y organizar el fútbol profesional. Esa es su obligación, ¿no? Pero de una manera autónoma. Pero si Televisa es la que nombra a ¿quién es el comisionado? El comisionado de la disciplinaria, lo pone Televisa. La comisión de arbitraje la nombra Televisa. La comisión revisora de estadios la nombra Televisa. ¿Sabes qué? En ese momento, pues ya está cayendo todo en un contrasentido que acaba siendo un problema muy serio en la cancha. Claro, Por eso cuando a mí me dicen, no, ¿a poco los que fallan el penalti pues no son los directivos? Eso es lo que tú crees, papá. Pero al final del camino, si durante 20 años la influencia de los directivos, la influencia de los medios, la influencia de los técnicos te llega y tú te das cuenta de que por dónde llega, pues llega un momento en que sí, te desanimas, no estás conforme, no te sientes identificado con nada ni con nadie. Se pierde entonces el gusto, el enamoramiento, el respeto por tus colores. Yo, por ejemplo, cuando hablo mucho. No, lo necesario, Carlos. De pronto, cuando yo era jugador de la prepa en el Centro Universitario de México, preparatoria, y de pronto me buscan en el Necaxa, bueno, después de 3 o 4 invitaciones que no pude aceptar porque mi papá no quería que dejara los estudios, al final se convenció, me dio permiso, ya que estaba en la universidad, de ir al Necaxa. Me contratan con el Necaxa. Yo llego al Necaxa, mi primer día, llego ya contratado, y no conocía yo a nadie. Yo jamás había ido a un partido de fútbol. Jamás había ido a un estadio. Me gustaba jugar el fútbol, pero no veía yo fútbol. Jugaba porque con mis cuates en la secundaria y en la prepa, pero no había ido a un estadio, nunca en mi vida. Llegué al Necaxa, no conocía yo a nadie. No sabía, llegué, me pusieron el uniforme, me presentaron con todos y bienvenido, no sé qué, pero yo no sabía quién era nadie. Entonces llegué a mi casa y me puse a estudiar, a buscar, saber de fútbol. ¿Qué era el Necaxa? Y ahí me di cuenta del Necaxa, de los 11 hermanos, y del Necaxa de no sé cuánto, y de los grandes jugadores, que si Casarín, y que si, entonces el Chatito Ortiz, y entonces empecé a sentir ahí un cariño y un gusto, porque yo soy ya un viejo, y entonces a mí esas cosas me gusta saber dónde estoy, quién soy. ¿Qué ha pasado ahí? Gracias a quién estuve yo ahí, los que habían caminado y me habían alfombrado el camino antes que yo llegara. Y entonces empecé a tomarle un cariño muy fuerte al Necaxa, muy grande al Necaxa. Pero tuve la oportunidad de hacerlo y jugué un solo equipo 10 años. Soy feliz de haber jugado nada más en un solo equipo. Pero hoy los primeros que no quieren al equipo, que les importa madre el equipo, son los dueños. Yo creo que ni saben de qué se trata. Es alguien con dinero que dice quiero un equipo. Y lo compra. Entonces, unos lo compran por intereses económicos, otros por interés político, que también los intereses políticos de los gobernantes también están muy metidos en el fútbol, muy metidos.
Entonces, si tú te das cuenta de cómo se maneja el fútbol mexicano, los estatutos y su reglamentación interna, haz de cuenta que eso y nada, los violan, los pisotean, nadie los respeta. Se los pasan por todos lados. Sí, Sí. no, es una mezcla de intereses que no tiene nada que ver con la parte esencial del fútbol profesional, que se llama afición. Porque tú haces un espectáculo, ¿para qué lo haces? Para que lo vea la afición, ¿Para qué haces una obra de teatro? para que la gente vaya a verlo. Claro. Para que la gente lo vea. ¿No? ¿Para qué haces una película? Para que la gente la vea. Entonces, ¿para qué haces un partido de fútbol profesional? Si no, entonces no hagas estadios, ¿no? Que jueguen en tu estadio, si tú tienes mucha lana, haces una cancha en tu casa y llevas tú les pagas a 28 cuates que vayan a jugar no, tienes estadios porque estás esperando que la gente llegue. ¿Por qué quieres que la gente llegue? Porque les vas a ofrecer ¿qué? Un producto ¿qué? Profesional, de primera De calidad. calidad, claro. Que los hombres que estén ahí jugando sean de lo mejor que hay, ¿no? Entonces, todo esto que si te pones a pensar que es muy obvio, es muy obvio. Pero como que no se ve, ¿no? En De alguna México manera. no se ve. En México no lo ves. Sí, son cosas, mejora la calidad, mejora tus ingresos, pero yo creo que es parte de un conformismo de, si ya estoy ganando X cantidad con mínimo esfuerzo, ¿para qué invierto más? Puede ser. Claro, Viene de la mano. también. Entonces, ese es el gravísimo problema de que México no tenga un fútbol competitivo, sino nada más participativo. Porque la federación está manipulada por los medios, sobre todo especialmente durante muchos años por Televisa, hoy ya no tanto, se han dividido un poco el pastel, pero sigue siendo un espectáculo que no se forma, no se ejecuta, no se conforma, no se organiza de cara Sí, no gira a la en torno gente, a la gente. sino de cara a lo que les interesa a los dueños obtener por tener un equipo de fútbol, o a un gobierno, o a una televisora, y entonces como se han invertido los intereses y los papeles, el resultado no es bueno. Por eso yo siempre he dicho que en el fútbol mexicano hay tanto dinero, que lamentablemente si ese dinero se invirtiera entre todos, fueran inteligentes y se dieran cuenta de que hay un solo negocio que se llama fútbol profesional. Hay muchas agencias. Hazte cuenta como una agencia de coches. Si tú pasas y ves una agencia de coche, todas las agencias Ford tienen la misma arquitectura, los mismos colores, la misma fachada. Si pasas por los de la Chrysler, te das cuenta que son exactamente todas las agencias Chrysler, tienen la misma fachada, las mismas letras, los mismos colores, todo, ¿no? Porque son un solo negocio que dividido en muchas agencias. El fútbol es un solo negocio que se llama fútbol profesional, ese es el negocio, ¿no? ¿Y qué sucede? Son diferentes agencias, pero es un solo negocio, son socios todos, deberían de ser socios todos. A todos les conviene que todos sus rivales sean buenos. ¿Para qué? Para que ellos sean mejores. Que en cada partido la gente, que no importa si sea Celaya contra no sé quién, que la gente quiera ir porque es un buen juego. Que si es Necaxa América, que la gente vaya porque es un buen juego. Lo que les debe interesar a los dueños es eso, que el negocio, su negocio que se llama fútbol profesional, sea muy bueno como tal. Y no nada más los clásicos y el clásico fulano de tal, pero que en un partido, para no ofender a nadie, X contra Y, en un jueves en la noche o un viernes, no vaya nadie, porque va a llover, pues que no va nadie. No te conviene. Lo que te conviene es ser inteligente y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer como los gringos en el deporte, vamos a hacer un draft. ¿Para qué? Para que tú, que estás muy débil, que quedaste en último lugar, pues, vamos a reforzarte, porque tú vas a venir a jugar a mi plaza algún día. Y yo quiero que cuando tú vengas a mi plaza, seas alguien competitivo, esté lleno, que vaya al estadio, que esté lleno. Y yo cuando vaya a tu plaza, tú quieres que yo también te lleve gente. Entonces, pues, vamos a ser inteligentes. Es nuestro negocio. Hagamos un negocio bueno todos. No. A mí me vale gorro tú, y si te puedo fregar, te friego, y si no. Todo lo que estoy platicando depende de quienes toman las decisiones. Y toman las decisiones los dueños, y siempre las toman los mismos dueños. y siempre
a favor de unos pocos, los influyentes en la federación, los que tienen influencia, los medios de comunicación, que dándose cuenta de que es un gran negocio, se apoderaron del espectáculo y lo manejan a su real antojo. Y todo lo demás no les interesa, no les importa. Y en la federación pues, también ponen a una gente suya que le dan órdenes, pam, 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 pam. Y por eso nuestro fútbol, a pesar de que el futbolista mexicano es tan capaz, tan inteligente y tan bueno como el mejor que tú me pongas, no rinde porque está jugando en un ambiente totalmente amarrado a las cosas administrativas. Equivocado, que en donde los valores están totalmente volteados. Entonces, no hay forma de que las cosas mejoren mientras no cambien los directivos, los federativos, su mentalidad, mientras no jueguen todos el mismo juego, como hacen los gringos. Sí, en pro del mismo objetivo. Sí, porque su negocio se llama fútbol. Si tú tienes una agencia de coches, tu negocio es el automóvil. Ese es tu negocio, la venta de automóviles. Ese es tu negocio. Bueno, pues vamos a hacer un buen negocio entre todos. Todos. Si cada agencia fuera diferente, color y diferente, como que se desvirtúa un poco y, oye, pasé por una agencia Ford, un changarro, qué bruto, ¿no? Está muy mal, está mal pintado, no tiene taller, o sea, todas las agencias Ford tienen exigencias iguales para los dueños. ¿Por qué? Porque a todos les conviene. Esto es algo, además, perdón que hable tanto, pero es un tema que a mí me fascina. Además, es una tontería porque si tú ves cuántos de los grandes empresarios de este país tienen equipos de fútbol y tienen empresas que dices, caray, Cemex, una empresa internacional, internacional de primerísimo nivel, que estamos orgullosos. La cervecería Modelo de México, que ha cambiado de dueño, pero que también es una empresa enorme, multinacional. Y ahí te puedes ir por otros más. Y dices, ¿sabes qué? Hay de dónde. Sí, hay de dónde, sí. Hay de dónde. Y esa gente, en su negocio, en Cemex, te garantizo que hacen las cosas correctamente. Allá no se andan con cuentos de que sí, que no, te corro y que te cambio de... Por ejemplo, un banco serio, los bancos deben ser serios por naturaleza, no te dice a ti, oye, ¿qué crees? Fíjate que esta semana, este mes vas a Monterrey. Oiga, pero ¿cómo yo estoy aquí viviendo el DF? No. Ya, vaya. Te vas a ir a Monterrey, pero ya, el lunes. Oiga, mis niños están estudiando. El lunes te vas a Monterrey. No te hacen eso. Te pueden ir promoviendo y todo, pero te avisan y tú puedes. Así oye, no. tú quieres también. Quieres, te interesa, puedes. Aquí, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que te compró el Irapuato, papá. Que tienes que ir. ¿Cuándo? Ya, mañana. Oiga, yo me tengo que ir a Irapuato. Y mis hijos y mi familia. Pues ese es tu problema. Yo ya te vendí. Todo esto afecta muchísimo al fútbol mexicano, porque en otras partes del mundo no es así. Y perdón porque me tardé mucho en la respuesta. No te preocupes, son lo que buscamos. Sí, sería terrible que vengamos y te hablemos de algo y ya te estés con la hueva, no, mejor así. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Redes sociales, ¿tienes alguna? Sí, tengo Twitter, calbert57, @hotmail.com. Calbert57, Ese es el correo y el Twitter es calbert57. Calbert57. Sí. Ok, entonces aquí vamos a ponerlo para que vayan, la gente te siga, lea un poco de esto. Mis redes sociales son @edgar con 2Rs_RV en Twitter y en Instagram, para que pasen, me lean un poquito de opiniones, que a veces pasan cosas que así en corto uno tiene que decir que son tarugadas o no. Y no olviden suscribirse, dejen su like, compártanlo con la gente que le gusta el fútbol, que sabe del fútbol, porque aquí siempre vamos a estar hablando con gente que sabe del fútbol. Me mandas a mí también para yo verme, ¿no? Sí. Ahí te mandamos el link. Gente, muchísimas gracias, Carlos. Esta es tu casa, Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego, cuídense.